Cordial saludo, estimado tutor. Presento mi documento para hacer la presentación del trabajo correspondiente. Entonces, a continuación la explicación de introducción a dispositivos semiconductores. Entonces, el periodo, frecuencia, fase y amplitud de la señal de corriente alterna es una corriente continua, es aquella que los electrones siempre fluyen en el mismo sentido de negativo a positivo y que además su valor no varía a lo largo del tiempo. Este tipo de corriente la encontramos en las pilas, las baterías, las fuentes de alimentación del laboratorio o los cargadores del móvil. La corriente alterna es aquella en la que los electrones cambian de sentido de circulación periódicamente. El valor de la tensión y la corriente varían a lo largo del tiempo. Este tipo de corriente es el que la dispone directamente en los enchufes de casa y la forma de onda es senoidal. El periodo es el tiempo del que tarda la señal en hacer un ciclo completo, semiciclo positivo más semiciclo negativo. Se mide en segundos y puede ser medido de cualquier punto de pico positivo a pico positivo, de pico negativo a pico negativo, o en los pasos por cero de igual, acaso tener la señal dibujada completa representa con una T mayúscula. También tenemos la frecuencia, que es el número de veces que se repite una señal en un segundo, es decir, el número de veces que hace un ciclo completo. Se representa con la letra F minúscula y se mide en hercio. La frecuencia es la inversa del periodo, es la imagen que podemos observar ahorita donde se producen 8 ciclos completos en un segundo, lo que quiere decir que es una señal de frecuencia de 8 Hz y por lo tanto tendrá un periodo de 0.125 segundos. También tenemos la amplitud, que es la señal que define como el valor de la tensión instantáneo del valor del pico a pico, es decir, la altura o distancia que tenga la forma de onda con respecto a la línea de 0 voltios o bien entre pico positivo y negativo. El valor eficaz es, o más conocido como el RMS, una señal periódica de voltaje de corriente, es aquel que produce la misma potencia media que una señal de carga resistiva. Podemos ver la función matemática para hacer la operación de ese valor eficaz. Y el valor medio es, desde el punto de vista matemático, la integral de una determinada señal de un periodo dividida sobre el mismo periodo. La zona Zener de un diodo es un silicio fuertemente dopado, diseñado y construido para que funcione en las zonas de ruptura. Recibe ese nombre por su inventor Clarence Melvin Zener. El diodo Zener es el componente esencial de los reguladores de tensión, manteniendo la tensión casi constante con independencia que se presenta en grandes variaciones de la tensión en la red y la resistencia de carga y temperatura. Un diodo Zener se aplica una tensión eléctrica positiva del ánodo respecto a negativo en el cátodo de polarización directa. Toma las características de un diodo rectificador básico, pero si se le suministra tensión eléctrica positiva de cátodo a negativo en el ánodo, el diodo mantiene una tensión constante. La corriente de fuga inversa es la polarización de una conducción, ya que un electrón libre tiene que subir una barrera de potencial muy grande de N a P, al ser mayor el valor de W. Entonces no hay conducción de electrones libres o huecos, no hay corriente. En esta situación, pues hay que tener en cuenta que la generación térmica de pares electrón-hueco son pocos los electrones generados térmicamente y se pierde energía. De igual manera, esta corriente tiene un sentido que siempre se toma la corriente de P a N, entonces sería negativa en este caso. ¿Qué es un electrón libre y cuál es su importancia para la conducción eléctrica? La presencia de electrones libres es un factor importante en la conductividad de un material, ya que muchos electrones libres sería un buen conductor de electricidad, mientras que un material con pocos o ningún electrón libre será un aislante. Por ejemplo, a todo aquel material que es de metal es un buen conductor de energía, ya que tiene muchos electrones libres, mientras que los plásticos y la madera son aislantes porque tienen pocos o ningún electrón libre. Gracias y espero sea de su agrado.